Óscar Freddy Óscarson, te he dicho tu nombre completo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a estas instalaciones, a este plató fantástico. Esta es tu casa, eres muy amigo de esta familia y, como digo, agradecido de estar aquí. Y te tenemos aquí por esta actitud tuya de hace ya muchos años, que es esta inquietud que tienes y para hacer cosas y no paras y promueves ideas. Cuéntanos un poco un poco más de Óscar Óscarson. Bueno, Ernest, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un gran placer poder venir a esta, mi segunda casa, porque realmente así es como lo siento. Llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos o conociéndonos. Y bueno, un poco, yo creo que el estado actual de cómo veo la vida viene un poco de cómo fui criado de pequeño. Porque desde muy joven, bueno, yo nací en el 70, o sea que ya han caído unos cuantos años. Es la mejor década, no te lo he dicho, pero Bueno, es por lo menos los vinos eran muy buenos. 70, 79, es la mejor época, te lo digo yo. Pues, ¿qué pasaba? Cuando yo nací, en aquella época, yo ya nací viajando. O sea, oficialmente debería de haber nacido en Suecia. Mi padre es sueco y mi madre es española. Pero por cosas del destino nací en Madrid. Y según nací, pues directamente me montaron en un coche y me fui de viaje, ya directamente. Así estuve unos cuantos años, hasta prácticamente los 5 años, estuve viajando de aquí para allá todo el tiempo. Entonces mi infancia ya era un poco un preludio de lo que me esperaba de mayor. Quietecito, ya de los 0 a los 5 ya No, no estuviste. no, yo ya creo que ahí fue donde le cogí el gusto a los hoteles, esto del segundo hogar en el hotel, y la verdad que ahora que lo miras en retrospectiva te das cuenta que sirvió mucho. Así como hay gente que tiene mucho apego a su sitio, a su zona, a su lugar, en mi caso no hay apego. Es decir, cuando a mí me preguntan ¿de dónde eres? Yo digo, yo soy ciudadano del mundo. Y me siento tan bien en España, o en Madrid, como estoy ahora mismo viviendo, como me puedo sentir encima, en el Machu Picchu. Es decir, estoy realmente muy cómodo allí donde esté trabajando o allí donde esté visitando. Claro, esto te viene también, o sea, tú naces, o sea, al nacer con tus padres y empiezas a viajar, mm, el motivo es porque tus padres necesitaban viajar mucho, se tenían que mover mucho, Correcto. ¿entiendo? Mi padre, cuando yo nací, era ingeniero, montaba turbinas para centrales térmicas, centrales nucleares, es decir, hacía varias cosas muy de tiempo largo, entonces tenía que viajar mucho. Y mi madre iba con él a todos los sitios, entonces yo iba de paquete acompañando. Tengo también una hermana que vino más tarde y 2 hermanos que estaban antes que yo, o sea, somos 4 en la familia. Y con el tiempo, ya a partir de los 5 años, yo recuerdo, mi padre ya tomó una posición más directiva. Y a partir de ahí fue un poco como el referente para mí. Seguimos viajando porque cada 5 o 6 años había un cambio de empresa o un cambio de ubicación por temas de trabajo. Pero sí ahí se fue formando un poco qué me gustaría hacer más adelante, qué referente tengo para más adelante. Y curiosamente, cuando empecé mis estudios, mi primera idea no fue, como mucha gente cree, tú siempre has querido hacer cosas de mecánica, de formación. No es cierto. Yo empecé con mucha curiosidad por la biología. O sea, mi rama preferencial era ser biólogo marino. Biólogo marino. Biólogo marino. De aquí una de tus aficiones, El buceo. que luego hablaremos. Entonces, realmente
Yo terminé mis estudios de BUP y COU en muchos sitios, o sea, yo estudié en Cataluña, por eso también hablo catalán. Bueno, entiendo que ibas de ciudad en ciudad, De ciudad en moviéndote ciudad. por toda la península y luego acabas en Gran Canaria, que Sí, esto ya nos lo contarás, porque ahí sí, empieza tu vida laboral, ¿no? correcto. De pequeñito empecé pues Cartagena, Castellón, Barcelona, estuve en Madrid también y finalmente en los estudios ya de BUP-COU terminé en Canarias, donde cursé mis estudios universitarios. Pero cuando yo ya terminé COU, que fue allí, que terminaba medio año en un lado, me iba al otro, esa terminaba el curso en otro sitio, era un poco caótico al principio. ¿Qué ocurrió? Cuando ya fui a por los estudios, mi padre me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues me gustaría hacer biología marina. Mi, Era tu pasión, ya mi tenías la pasión. inquietud de... Yo quería ser biólogo. Entonces mi padre me dijo, porque era muy pragmático, ¿quieres estudiar para el paro? Y yo le dije, no. ¿Quieres ser profesor? Digo, no, yo quiero ser biólogo marino y trabajar en un barco oceanográfico. Y entonces, o también podría ser biólogo ingeniero genético, que también me gustaba. Dice, pues exactamente igual. Dice, tú nunca te has caracterizado por tener notas súper buenas. Es verdad, yo era un tipo que con pasar de curso iba contento. Era pragmático, tenía que pasar el curso y a eso iba, pasaba el curso. Pero realmente no era un tipo de 10. Y cuando llegué allí dije, mi padre tiene algo de razón, entonces yo no voy a ser un cum laude, por lo tanto no voy a trabajar en el Instituto Pasteur, que es lo que me gustaría, y tampoco creo que vaya a trabajar en el Oceanográfico de Canarias, porque esos son los tope de nivel y además trabajan gratis durante varios meses. Entonces dije, eso no es lo que yo quiero. Como Jacques Cousteau, quería ser como Jacques Exacto. Cousteau. Entonces le pregunté, ¿y Jacques qué? Cousteau sueco. Exacto. Y le dije, ¿qué debería de hacer? Y me dice, estudia ingeniería, hijo, que para eso vales para todo. Y dije, bueno, pues hago ingeniería. Y me metí en ingeniería. ¿Qué es lo que era tu padre? Entonces te Exacto. viene lo de viajar te viene de tu padre y lo Y de lo ser de la ingeniero carrera también. también. Bueno, está bien, está bien. Y bueno, y ahí en la carrera sí me di cuenta de varias cosas y entre ellas era que lo que me gustaba de la carrera no era tanto hacer lo que todo el mundo hacía, sino el poder buscar soluciones que no existían antes. Eso era lo que realmente me motivaba de esa carrera de ingeniería. Y es ahí donde empezó mi pasión. De hecho, yo terminé mi carrera de ingeniería y en vez de hacer lo que hacía todo el mundo, que era irse a la central hidroeléctrica de Canarias, Claro. que es donde todo el mundo aprende, o en alguna empresa mecánica de ingenieros, yo dije, no, yo quiero hacer otra cosa. Y me fui a una empresa de audiovisuales. ¿Por qué? Porque allí tenían problemas técnicos como montar proyectores en varios metros de altura, que se sincronizaran, que se movieran por el techo, que no existían. Y ese tipo de soluciones era lo que a mí me gustaba. Y Ahí entonces ahí tu primer trabajo en Gran Canaria, ¿no? Es trabajar para esta empresa de audiovisuales. Y ya tienes esa inquietud de decir, bueno, si hago lo mismo que hace todo el mundo me voy a aburrir. Exactamente. Me voy a complicar un poco más la vida, ¿no? Trabajando para alguien y dando soluciones de ese producto, ¿no? ¿Entiendo? Exacto. ¿Y qué hacías en ese primer trabajo? En ese trabajo era Exactamente. vendedor para una empresa que se dedicaba a productos de televisión para fotógrafos y médicos. O sea, todo el equipamiento audiovisual de fotógrafos y médicos, de quirófano y tal, era lo que yo vendía en mi primera fase. Esa empresa además vendía televisiones locales, radios, que luego fue mi trabajo un poco más adelante. En la misma empresa. En la misma empresa, porque yo ¿Tienes esta característica dentro de una misma empresa? Vas siempre. subiendo rango, dando ideas, nuevas ideas, te las permiten y vas subiendo. De ahí la inquietud que hemos visto en ti. Sí, es muy importante, yo creo, cuando empiezas en una empresa, el saber dónde quieres ir. Para mí es muy importante el poder hacer cosas nuevas, el no siempre hacer lo mismo, aunque sea algo que te gusta mucho, no siempre hacer lo mismo, sino estás en un departamento de formación, bueno, déjame crear cosas, déjame hacer cosas que no existen, déjame... Muy interesante, sí. Por eso es tan bonito el tema de formación en mi caso.
Pero también cuando estaba en ventas podía generar cosas nuevas que no existían, hacer diseños nuevos que no existían. Entonces, eso era un poco el atractivo de esa empresa. Hasta que llegué al puesto que ya no había más. O sea, ya el siguiente era el dueño. Y entonces, y el dueño no te cediría. No, el dueño era el dueño y me dijo, yo te quiero mucho, pero bueno, la empresa es mía y no te voy a poner en mi puesto. Sí. Y entonces ahí vuelve a salir, cuando acabas esta primera etapa laboral, vuelve a salir lo de, ya he llegado hasta aquí, ya no puedo innovar más, no puedo inventar nada, y tiras un currículum, es decir, de ahí saltas a Tenneco, si no me equivoco. Exactamente, eso fue en el año 97. ¿Y cómo empieza o sea, la entrada en Tenneco? La entrada en Tenneco es curiosa, hay una anécdota muy divertida. Cuando yo empecé en Tenneco, recuerdo muy bien todavía, recuerdo que no cumplía ningún requisito de los que pedía la empresa, como era de costumbre. Igual tampoco cumplía nada cuando entré en la empresa de audiovisuales, porque pedían un teleco y yo era mecánico, y en el de Tenneco pedían 5 años de experiencia y yo no tenía años de experiencia en esa empresa, con lo cual siempre que llego me dicen, ¿y por qué has hecho el currículum si no cumples nada de lo que hemos pedido? ¿Y tu respuesta es? Y mi respuesta es, bueno, porque yo creo que lo que estáis pidiendo para hacer lo puedo hacer muy bien y probablemente mejor que mucha gente. Entonces me dieron una oportunidad y curiosamente en el proceso de selección, una de las pruebas que había, la prueba que había, era una prueba muy rara. Yo venía preparado con mis psicotécnicos, mis historias, digo, esto lo voy a pasar yo fácil. Para matizar un poquito, para nuestros espectadores, el primer trabajo, o sea, la vacante de Tenneco es para comercial. Para comercial de la zona de Canarias. Entonces llegué allí y me dicen, ¿tú qué harías? Esta fue la pregunta. ¿Tú qué harías si solo tuvieras un cliente en tu zona y ese cliente no te dejara entrar? Y yo dije, mira, yo venía preparado con mis psicotécnicos y con mis cosas, preparadísimo para responder cualquier cosa, pero esto no me lo esperaba. O sea, un solo cliente y no me deja entrar. ¿Qué empresa más rara es esta? Pero bueno, lo que le respondí fue, pues si es solo un cliente y no me deja entrar, se supone que es todo mi sueldo ese cliente, pues haría lo que fuera necesario en el mundo para demostrarle a ese cliente que yo soy su mejor opción. ¿Por qué? Porque mi sueldo depende de él y no hay otra opción. Entonces me dieron el puesto al final. Y después, cuando llegué a Canarias, curiosamente, allí fue donde más aprendí, porque conocí a una persona que le tengo un especial aprecio desde siempre, que es el señor José Luis Tranche, de AD, por cierto. Y curiosamente esa era la situación cuando llegué. Sí, era la situación. Cuando llegué nadie le había avisado a José Luis Tranche de que yo iba a ir allí. Y entonces, en una de las formaciones que estaban dando, me dijeron, Óscar, vente, que va a venir un compañero tuyo a dar una formación, y así ves cómo es una formación, pero no habían avisado a nadie. Y José Luis apareció por allí y me dijo, ¿y usted quién es? Y yo le dije, pues yo soy su nuevo delegado. ¿Y nuevo qué? Si nadie me ha dicho nada. Y claro, fue una situación un tanto tensa. Pues así estuvimos un mes que no podía entrar. Pero no por nada, simplemente porque nadie le había avisado a este señor de que yo iba a estar allí. Y con toda la razón, es decir, pues nada, estuve un mes leyendo el catálogo y visitando talleres porque no podías estar porque quieto. no podía verle a él. Y después, realmente, con el tiempo, trabajamos juntos muy bien. Muy bien. Aprendí un montón con él. Es una persona que realmente conoce muy bien el mercado, se ha hecho a sí mismo desde abajo. Y es un placer cuando trabajas con gente que sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere. Es realmente donde la curva de aprendizaje va muy rápido. Entonces, No, y tú también te entiendes mucho porque sabes muy bien lo que quieres. bueno, como eso ayuda. Que ayuda muchísimo, ¿no? Y llevabas concretamente algunas marcas, ¿no?
o sea, vendías... Sí, en aquel periodo yo tenía Monro cuando empecé, por eso en aquel momento la empresa Uteide era mi cliente en Canarias, y posteriormente se incorporó la marca Walker, que luego fue Fonos Walker, y tuve 2 clientes más en Canarias, o sea, tenía 3 clientes. 3 clientes. Y funcionó muy bien, realmente. En ese periodo hicimos muchísimas cosas y ahí es donde aparece la semilla de la formación. Y la semilla de la formación viene de que... Es el inicio, ahí haces borradores ya, ¿no? Empiezas a pensar... Ahí ya empecé que faltaba yo vendo algo. un producto, pero Ahí, le podría dar exactamente. una nota de excelencia a esto, ¿no? Yo ahí empecé a notar que faltaba algo. El producto es bueno, el mercado acompaña, nos están ayudando, hay muchas promociones, pero veía errores de montaje que estaban causando fallos de imagen. Fallos de imagen porque el cliente dice, el producto es malo. No, no es malo, está mal montado. El producto falla. No, no falla, está mal montado. Y entonces empezamos con un programa que yo tenía que llamar al técnico de Madrid. El técnico de Madrid me daba hora para venir y podía darme hora en 3 meses para venir a dar una formación. Y luego venía, estaba 2 días y se iba y ya no tenía más soporte. Entonces, cuando hice la primera formación de ese tipo, dije, oye, esto no puede ser, o sea, yo no puedo estar sin soporte. Así que la próxima vez voy a copiar todo lo que diga palabra por palabra. Pero aparte no puede ser porque el producto se iba montando mal. Exacto. No por culpa de un taller mecánico o del mecánico en No, sí. es que no se le había dado la formación. Que no se sabía cómo se montaba. Correcto. Entonces, siempre cuando hay problemas de montaje, siempre cuando hay problemas de garantía por fallos de montaje, lo fácil es echarle la culpa al taller. Eso es lo fácil. Pero hay que asumir la responsabilidad. ¿Por qué el taller no sabe montarlo? Porque nadie le ha enseñado. Y nadie le ha enseñado es el fabricante. El fabricante tiene que asegurarse que esa información está disponible y está en el sitio donde se va a montar el producto. Y ese fue un poco el primer programa grande que hicimos a nivel de formación. Y recuerdo que en el año 98 ya hicimos casi 1000 talleres en Canarias, cuando había 1100. O sea, era prácticamente todo el mundo participaba en esas formaciones. No, es súper importante. Digo, le voy a dar importancia a esto porque estamos en Grupeina y estamos en este mismo sector, ¿no? En el sector de la formación. Y remarco mucho este tema, que se culpa al taller mecánico si pasa alguna cosa, y es esto. Es totalmente. Que bueno, fue novedoso, porque estamos hablando del año 98. Y no había necesidad. ¿Por qué? En el año 98, bueno, aquellos que estaban en el año 98, que ya peinamos canas, los que estaban en el año 98 sabrán que en esos años se batían los récords de ventas. Es decir, no hacía falta hacerlo, porque se vendía mucho. Claro. ¿Por qué una empresa iba a gastar tiempo y dinero en formar si ya lo venden? Pues exactamente por eso, claro. Porque como vendían tanto, había gente que compraba esos productos y no tenía la formación adecuada para montarlos. Y eso generaba unos índices de garantía muy altos. Y se culpaba al producto. Claro. Entonces, en la experiencia piloto que tuvimos en Canarias, yo recuerdo el año 99, tuvimos 4 garantías, vendiendo prácticamente 30.000 amortiguadores. Era el resultado de haber hecho... De las formaciones. Bueno, de haber estado un paso por delante y ver que la importancia de la formación, es que es muy importante. Bueno, tanto más, y ahora que he bajado un poco la vista, he visto el casco y claro, yo la moto, estábamos muy centrados en la entrevista. La moto la tenemos aquí porque es una de tus grandes pasiones, que tampoco has dejado la pasión de la biología porque, mientras tanto, en Canarias estabas haciendo de instructor de buceo, si no me equivoco. También. ¿Y tus grandes pasiones son? Pues mis pasiones son el buceo porque ambas pasiones, tanto el buceo como el motocross, o en este caso el enduro,
Lo que me proporcionan es un centramiento completo en lo que estoy haciendo. Es decir, cuando yo empecé el buceo, me permitía estar completamente en silencio haciendo algo que me apasiona. No tenía distracciones, no tenía llamadas de teléfono, no tenía nada. Estaba solo ahí y cada cosa que veía era algo nuevo. Cada cosa que veía era algo que descubría. Claro. Eso me ocurre ahora exactamente igual con el enduro. Porque ¿Hay una similitud en estas? muy ¿Sí? similar. En el enduro, mucha gente piensa, no, vas en moto y ya, vas en moto y ya está. No. En el enduro vas por terrenos que son muy irregulares, puedes haber charcos, piedras, saltos, troncos, puede haber de todo. Y vas bastante rápido. Entonces, tu cerebro tiene que ir procesando lo que va a pasar de aquí a 3 segundos a la velocidad que tú te mueves. Porque si no lo hace, te lo comes. Y te lo comes significa que te pegas un porrazo tremendo. Y normalmente te rompes algo si no tienes cuidado. Entonces, para mí es como una actividad de mindfulness. Yo salgo en mi moto de enduro mis 4 horitas y es como si me desconectara del mundo por 4 horas. Hago deporte, me centro, me concentro y solo pienso en eso durante 4 horas. No hay forma de pensar en otra cosa, porque como pienses en otra cosa vas al suelo. Y al suelo duele. Y al suelo duele. O sea, podríamos decir que tus dos grandes pasiones necesitan una gran capacidad de concentración. Correcto. Y es ahí donde te evades y te evades del mundo, ¿no? Porque tu día a día es muy duro, ¿no? O sea, no duro porque te apasiona, porque estamos aquí, de hecho, también para hablar de pasión. Pero es lo que tú dices, si no tienes un grado de concentración importante, te puedes ir al suelo. ¿Te ha pasado alguna vez? Me ha pasado muchas veces. Vale. De hecho, ir en enduro y no caerte, eso es que no has ido en enduro. Ya. Es que vas a 40 por hora, ¿no? Sí, a veces te caes a 20 o a 10, pero bueno, es normal caerse, aún estando muy concentrado. Es un poco también, si veis la similitud con la empresa, cuando arrancáis proyectos nuevos, cualquier proyecto nuevo, da igual, hay que estar muy focalizado, muy concentrado en lo que estáis haciendo, no dejar que el ruido de fuera se meta, otras cosas que hay que hacer se metan ahí. ¿Por qué? Porque tienes el porrazo asegurado. Entonces, seguro. Céntrate ahí el ratito que necesites, pero céntrate. Este tipo de deporte a mí me ayuda mucho a hacer eso. Céntrate por un tiempo, pero solo en eso, nada más que en eso. Y pueden ser 10 minutos, 15 minutos, o 20, o 2 horas, pero solo en eso. Eso es lo que un poco la gente busca con meditación. Se mete en meditación, se centra y solo hace eso. Pues yo lo hago con la moto, hace más ruido, pero también me centro. Bueno, es tu ratito de meditación. Exacto, es mindfulness motorizado. Aparte del submarinismo, del mundo marino y del enduro, que me parece un deporte, no lo practico, pero me parece un deporte, ya digo, de concentración y para mí de riesgo, pero bueno. ¿Tienes alguna otra afición? Bueno, tengo una afición, pero esta es más mental. O sea, realmente siempre me ha gustado mucho aprender cosas nuevas. Entonces, uno de mis hobbies desde hace ya mucho tiempo es la lectura. Entonces, unos años atrás descubrí cómo pasar los libros a audio. Entonces, ¿ahora qué hago? Me compro los libros digitales y los paso a audio, con lo cual puedo leerme 2 libros por semana o 3 libros por semana, porque como viajo mucho, me pongo mis cascos y los voy oyendo, o cuando hago deporte, o cuando hago cualquier tipo de viaje en coche, puedo ir leyéndome el libro. Entonces, ¿qué ventaja para mí me produce el poder leer libros? Te da ideas nuevas. Ves cosas que pueden funcionar en otros sitios, ves cosas que nunca habías pensado que se podían hacer y es inspirador, la verdad. ¿Y qué lee o qué audio lee Óscar Óscarson? Bueno, últimamente soy bastante selectivo, es decir, va por periodos. Ahora mismo llevo como 3 años que solamente
leo cosas de programación neurolingüística, o sea, prácticamente todos los libros que caen en mis manos de Richard Bandler, de Robert Dills, que son herramientas que ayudan a hacer tu vida más sencilla, por hacerlo sencillo de explicar, conseguir el estado mental que necesitas, conseguir la concentración que necesitas, ser más creativo, hacer ese tipo de tareas mucho más fácilmente. Esto se aprende también. Eso se aprende, eso se aprende. Y luego todo ese proceso también te ayuda a que tu equipo, el equipo de personas con el que trabajas, pueda funcionar mejor también. Ayuda mucho a que la comunicación sea más fluida, a entenderlos mejor. Y últimamente, como hobby así extraño, llevo también varios años con el tema de hipnosis, porque me llamó muchísimo la atención, porque es una parte que se utiliza en programación neurolingüística. Entonces dije, aquí hay algo que podría ayudar también. Y efectivamente, la hipnosis es algo que está muy por explorar todavía, pero tiene unas aplicaciones a nivel personal espectaculares. Seguro, y muy interesante. Todo esto, a nivel laboral, vuelvo a la parte que nos quedamos en Canarias, ya estabas con la PNL. En Canarias todavía no llevaba PNL. En Canarias empecé con las formaciones, pero a nivel técnico. Todo lo que era sistemas de emisiones, Monroe. No lo digo porque salimos de Canarias, nos hemos quedado en Canarias, y cómo has llegado hasta ahora responsable de formaciones de Tenneco, que tenéis unas cuantas. Sí, unas cuantas marcas, y la cifra, que yo la sé porque me la has contado, es importante. Sí, bueno, de Canarias lo que ocurrió en el año 2000, me proponen la posibilidad de ser responsable de ventas de la zona sureste y acepto. Entonces traslado mi residencia a Santa Pola, en Alicante, y de ahí después paso unos años como como vendedor de esa zona, toda la zona sureste. ¿Sigues de comercial? De comercial. Me ofrecen la posibilidad de llevar el departamento técnico de España y Portugal, porque estaba haciendo muchas formaciones, me lo dan. Estoy así un año, que fue cuando conocí a Josep Bosch, que ya empecé a venir a ADE a hacer formaciones más a nivel nacional. Y después de un año retomo mi trabajo como comercial porque me aburría un poco, no tenía suficiente trabajo. Sí, estaba muy bien, pero me faltaba algo. Está en tu línea. En mi línea, sí, me aburría un poquitín, entonces seguí con lo de la formación, es decir, seguí siendo responsable de España y Portugal a nivel técnico, pero también retomé mi zona de ventas. Pasado unos años, en 2005, me proponen en la empresa formarme como agente de cambio, que es un curso que se hizo en Chicago por 6 meses. Se seleccionaron 20 personas y esas 20 personas formaron a toda la empresa para un cambio de cultura a nivel empresarial. Mejor proyecto que yo he estado nunca, mucho mejor que la carrera. O sea, nunca en mi vida he estudiado tanto. En mi vida. Y aprendido tanto. Y he aprendido tanto. Ahí es donde realmente aprendí. Otro reto, ¿no? Exacto. Entiendo. Y era en inglés y era en Chicago. O sea, fue para mí lo mejor a nivel de formación que yo he tenido nunca. Y ahí das un salto, ¿no?, en tu mundo laboral. Un salto laboral. Cuántico. Totalmente. Cuando ya regreso de esas formaciones, doy las formaciones en España, que fue para lo que se me entrenó. Se me ofrece el también formar a Latinoamérica, entonces formé Latinoamérica. Y en 2005 empiezo a tener esa sensación de que necesito saltar, necesito cambiar de empresa porque quiero hacer otra cosa. Curiosamente, una antigua compañera mía que también estudió en Chicago me dice: Óscar, te he propuesto para que seas el responsable de formación de Europa, no de España, y dejes tu puesto de ventas. Entonces ya dije, bueno, eso es diferente de lo que estoy haciendo, eso ya me gusta más. En aquel tiempo había una persona que formaba a nivel
europeo, una sola persona, especialista en formaciones, y hacía unos 1000 formaciones por año. Uf. Cuando llego a este puesto, propongo una serie de cambios y formo un equipo de 10 personas en diferentes países que van a ser formadores de formadores, pero vamos a utilizar el equipo de ventas para que los vendedores se hagan técnicos. Ah. ¿Qué conseguimos con eso? Más credibilidad en la calle, porque la gente los ve como técnicos, gente que sabe no solo que vende, sino que además sabe lo que vende y lo sabe a nivel técnico y pueden ayudar a sus clientes. Y en aproximadamente 2 años ya estábamos en 10.000 personas formadas en vez de 1000 personas formadas. Madre mía. A los 5 años de ese proyecto, que ya fue 2011-2012, ya teníamos aproximadamente 25.000 personas formadas anuales y ya expandimos a Latinoamérica el proyecto y empecé a dar soporte a India y un poco también a Australia de vez en cuando. Ese fue un poco, he ido alguna vez a Australia, mucho menos, pero a India sí que hemos formado formadores allí con el mismo programa. Y hemos terminado en el año 2018, que fue cuando Tenneco compra Federal Mogul, se unen las dos empresas y entra un nuevo programa que se llama Garage Gurus. En Garage Gurus sigo en el puesto de responsable de formación y contenidos, que es el puesto que tengo ahora. Hasta la fecha hicimos un montón de cambios también en el proyecto, porque inicialmente en este proyecto ya son formadores dedicados, no son vendedores. Y hemos reducido la plantilla, ahora mismo tenemos, creo que son 11 personas en total, con formadores que son especialistas en formaciones largas. Nosotros llamamos gurus senior, los profesores, lo que vosotros tendríais como profesores que van al sitio y dan formaciones de 2 horas, de 5 horas, de un día. Sí, y luego formaciones presenciales. Sí, luego tenemos los gurus on the go, que tienen su furgón y van al taller directamente a hacer una formación, pero más cortita. Pues Estas son, tengo un problema en los frenos y no entiendo muy bien cómo se montan. Pues ellos van allí y te hacen una formación. O tengo un problema de garantías, van con el furgón y te explican cómo funciona. Esto está en algunos países. Y este año ya cerramos en 40.000 personas formadas. Madre y mía. Es más o menos el objetivo que tenemos para el año que viene, seguro. Madre mía. Yo veo que se tiene que tener esta inquietud para ya no ser comercial formador. Yo lo diré de esta manera: formador de formadores, y luego resulta que formador de formadores. Es decir, no, claro, es así. Y con una profesionalidad excepcional, seguro. Se me ocurre que se lo intentamos preguntar a todo el mundo, que aparte tú, nada más y nada menos, que has tocado todos los sistemas de escape con Phonos y Walker, preguntarte cómo ves este futuro de anticontaminación, ganarle, la automoción, que tiene este reto que es ganarle en la eficiencia de los vehículos y demás. ¿Cómo ves y la electrificación, el futuro de la electrificación? Que parece que va muy rápido. ¿Qué pasará con los motores de combustión? ¿Cómo ve Óscar Óscarson el futuro del automóvil eléctrico? Bueno, ahora mismo hay varias partes ahí. El primero es el futuro de los sistemas de emisiones. Los sistemas de emisiones, como bien has dicho, están ligados a los motores de combustión. Parece ser que por la normativa actual, a partir de 2025, los motores de combustión dejan de producirse, no de existir, pero sí de producirse. Con lo cual es de esperar que la gran mayoría de los sistemas de emisiones existentes ahora dejen de existir. Eso es si se mantiene la tendencia, que eso es otro punto aparte.
Seguirán existiendo algunos porque dentro de ese proceso también hay motores de hidrógeno. Entonces, ¿motores de hidrógeno necesitan sistemas de escape? Sí, sí necesitan, pero es mucho más sencillos. No tiene nada que ver con los sistemas actuales. Los sistemas actuales, por ejemplo, para un diésel, que comportan el catalizador, filtro de partículas, sistemas SCR y todas las sondas, estamos hablando de sistemas muy complejos, pero también es verdad que son muy limpios. Cuando esos sistemas funcionan, en algunas ciudades, el aire que sale del tubo de escape es más limpio que el aire que hay fuera. Eso hay muy poca gente que lo sabe, pero en algunas ciudades ese aire es más limpio cuando el sistema No lo funciona sabía. bien. ¿Qué ocurre? Bueno, que el humano es humano y siempre intenta ver por dónde engaño al sistema. Entonces, en vez de echarle AdBlue, pues le echo agua. En vez de, pues lo puenteo. Y si no, pues le hago un chip para que no utilice el sistema. Ya somos como somos, pero el sistema en sí funciona muy bien cuando está bien mantenido. ¿Es un sistema eficiente y lógico? No. Ya. No. ¿Crees que no? No, ¿por qué? Porque es muy complejo. En cuanto a complejidad, es muy complejo, muy caro. ¿Hay otras alternativas mejores? Seguro que sí. Nos iremos entonces, si estos sistemas son tan complejos y tan complicados, entre comillas, a los combustibles sintéticos y a la electricidad. Inicialmente se ve que por lo que ahora mismo hay de tendencia, hay un giro hacia la electrificación ahora, hay un giro. ¿Cuánto va a durar? No se sabe. ¿Qué giro? Es decir, vamos a... Es decir, los diferentes gobiernos están empujando hacia la electrificación. ¿Cómo? Metiendo nuevas normativas más restrictivas para los coches que tienen motores de combustión. Véase Madrid-Barcelona, en breve no se va a poder entrar a la ciudad si tienes un coche diésel, o sea, ni con DPF SCR. O sea, ya el centro de Madrid, por ejemplo, si yo quiero aparcar en la calle, tiene que ser un eco o tiene que ser un cero en el otro lado. Claro. Con lo cual, yo creo que la conclusión a lo que dices es que estamos en un mar de dudas. Sí, ahora mismo sí. Y quizás mejor estar debajo del mar, ¿no? Con una botella de oxígeno en silencio. Muy relajado. Muy relajado. ¿Y el futuro de Óscar Óscarson, cómo ve, qué tienes ahora pensado en mente? Ahora en mente, personalmente, algún hobby más, viajar menos. Bueno, ahora realmente lo que estoy deseando es viajar más, porque después del parón de COVID hubo un parón completo en el tema de viajes, se ha reactivado ya otra vez, gracias a Dios, y sí yo creo que es muy importante el poder tener contacto directo con las personas. O sea, el webinar ¿Te hace falta? como tal está bien, la videoconferencia ha hecho mucho bien al sector también, porque hay unos ahorros espectaculares, pero es cierto que el trato persona a persona, especialmente en algunos tipos de curso, por ejemplo los de habilidades de comunicación, presentaciones efectivas, ¿se pueden hacer por webinar? Se pueden, pero no es lo mismo. Lenguaje corporal, ese tipo de cosas es mucho más efectivo cuando se hace persona a persona que cuando se hace por webinar. En trabajo mecánico, cuando estás con el coche, con el amortiguador, con el escape, con los frenos en la mano y el cliente viene y los puede tocar y puede verlo y puede ver las diferencias de color, de textura, no es lo mismo que en pantalla. Se ve también, pero no es igual. Entonces, yo espero que poco a poco vuelvan a abrir un poquitín y hay un proyecto, que es el proyecto que tengo ahora con mi responsable, con Maren Stahl, para ver si reactivamos de nuevo un nuevo tipo de formaciones mucho más completas y presenciales. Muy bien. También para las personas que hacemos formación, yo creo que es un plus el poder viajar, el conocer nuevas culturas, el hablar con gente nueva. Hay una de las cosas que para mí fue el descubrimiento más grande que yo he tenido con esto, y es cuanto menos viajas, más diferente te parece la gente. Y eso me pasaba a mí. Cuando yo salí la primera vez, decía, estos de Tenerife, qué raros son. Y yo estaba en Las Palmas y decía, qué raros son los de Tenerife.
son más cantarines, son más no sé qué. Y solo veía diferencias. Cuando ya llevas unos cuantos países, yo por ejemplo habré dado formación menos de 60, no creo, 60 países diferentes. Llegas a un sitio y dices, es que son todos iguales, todos iguales. No es que te parezcan diferentes, son todos iguales. Cada uno tiene sus cositas, pero a nivel profundo, a nivel personal, todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos, todos tenemos problemas. Los gestionamos de otra forma, pero somos iguales. Pues con esta pasión con la que nos hablas y con tus ideas, has creado un pequeño mundo de emprendedores y de formadores. Muchísimas gracias, Ernest, por permitirme estar aquí hoy y, como os decía, Eina la siento en mi casa, o sea que estoy muy cómodo y espero veros pronto también. Muchas gracias. Gracias a ti.